Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 157. Encuesta del autor. Capítulo 158. Seiji vs Kokushibo. Punto de vista de Seiji. El bosque permanecía en un silencio inquietante, el aire denso con un frío insidioso y rastrero. La luz de la luna se filtraba entre la maraña de ramas, proyectando sombras largas e irregulares que parecían danzar con cada movimiento. Y avanzamos sin descanso. Nunca antes había conocido a alguien que pudiera mantener una conversación conmigo. El de la luna superior hablaba el lenguaje del cuerpo como yo. Cada movimiento muscular era una palabra, cada ataque una frase mientras hablábamos en una conversación larga y sinuosa. Comenzó con una intensidad inmediata, sin una acumulación, sin subidas y bajadas de ritmo. Quizás la perfección no tiene un principio, quizás eso fue un defecto. Luchar contra Kokushibo fue la experiencia más reveladora que he tenido. Casi lo olvidé con mi vista excepcional, pero a mitad de la pelea, me di cuenta de que no podía oír nada. En realidad yo era sordo. Había 6 dimensiones de movimiento. Arriba y abajo. Izquierda y derecha. Adelante y atrás. Kokushibo dominaba todas estas dimensiones y tenía ojo para cada una. Tenía dominio sobre todo. Se sentía sofocante, en realidad me estaba ahogando en el espacio. Mi respiración era como la de un hombre sacado del océano. Yo, un maestro de la respiración, apenas podía respirar. Me puse una mano sobre el pecho, sintiendo el dolor por dentro. Estaba tan concentrado en la pelea que incluso olvidé respirar. Había tantas otras cosas en que pensar, tanta información que mi cerebro debía procesar, que se me olvidó que tenía que respirar. ¿Eso es todo?, preguntó Kokushibo con su espada en la mano. Mi mirada se fijó en la espada. No era una espada, sino una pesadilla hecha realidad. La katana parecía estar viva. Su oscura superficie ondulaba con vetas de un carmesí intenso, como si la sangre fluyera bajo su piel. Un ojo impasible cerca de la base de la hoja me observaba, siguiendo cada movimiento, consciente y desconcertante. Cada sutil latido de la grotesca carne de la espada resonaba con la propia respiración de Kokushibo, haciendo que el arma se sintiera menos como una extensión de su brazo y más como un fragmento de su ser. Nuestro primer intercambio de golpes fue un instante. No había destrucción a nuestro alrededor. Ni una sola hoja de los árboles movió. Intercambiamos golpes a la perfección. Miré la katana en mi mano, mi mirada se detuvo en su empuñadura rosa, que me recordó a Mitsuri y su dulce sonrisa. Recordé por qué luchaba. Así es. Más allá del odio, luchaba por algo. No sabía qué, pero luchaba por ello. No te relajes, apenas estoy empezando, dije, y como si creyera en mis palabras, asintió y se preparó. Fijé mi respiración en un patrón una vez más e inhalé con fuerza, produciendo una vibración silbante en el aire. Respiración de tormenta. Mi cuerpo gimió bajo mi propia fuerza mientras agarraba mi espada con la mano izquierda. Abrí paso entre todos los que intentaban detenerme y me lancé hacia Kokushibo, lo que dio inicio a otra conversación. Tercera forma. Sinfonía del trueno. Mi espada se convirtió en 12 rayos de luz púrpura gigantes que azotaron a Kokushibo uno tras otro. Cada ataque desató un sonido atronador que sacudió el mundo. Los sonidos de cada trueno también eran distintos, como la octava de 12 notas. Emitían una vibración reconfortante en mi piel. Fue quizás la combinación de ataques más poderosa que jamás había desatado contra una entidad. Pero Kokushibo no mostró pánico ni miedo. Respiración lunar. 8 formas, cada movimiento de su espada dejaba el aire temblando, como si la realidad misma retrocediera ante la presencia de la espada. Dragón lunar de cola anillada. Cada uno de mis 12 ataques, y cada rayo que lo acompañaba, se enfrentaba a un arco masivo de espadas lunares. A diferencia de un choque normal de espadas de viento, había espadas lunares más pequeñas dentro del arco. El ataque no solo corta las cosas, sino que lo destroza todo en el proceso. Fue un corte dentro de otro corte. El concepto apenas me llegaba a la mente mientras lo presenciaba. Al final, nuestro ataque alcanzó la intensidad deseada y se desvaneció en el aire. Mi hombro se hundió en derrota, pero solo por un momento antes de atacarlo con el uso de respiración de viento trueno.
Él respondió de la misma manera y se movió conmigo. Pudo igualar mi velocidad mientras yo estaba en mi forma más rápida. Éramos un rayo de luz mientras recorríamos el bosque, desatando la destrucción en nuestro intercambio de golpes por fin. Nos movíamos tan rápido que un solo paso creaba un cráter permanente en el suelo. Ignoré sutilezas como respiración de trueno y golpe de viento en su concepto y me convertí en la violencia personificada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kokushibo, con un atisbo de emoción por la batalla, pero aún así logró contenerme. Respondió a cada ataque que le lancé. Me sentí sorda en una pelea con él. No podía comunicarme. Él me entendía, pero yo no a él. El hecho de que no fuéramos iguales me dolía cada vez más. Kokushibo era comparable a Muzan en potencia, aunque este último quizás era un poco más fuerte en potencia bruta. Pero Kokushibo lo superaba con creces en habilidad. Por primera vez en mi vida, me habían superado en términos de habilidad. Kokushibo me superaba en fuerza bruta y habilidad. No era rival para él. No, incluso más profundo que eso. Había algo más que me hacía sentir tan indefensa ante él. No sabía qué. En una demostración de algo extraordinario, Kokushibo predijo mi movimiento y me abrió una profunda herida en el abdomen. El corte me desgarró la carne del cuerpo, dejando una línea enorme. Sabía con total claridad que me superaban y que me habían predicho. Era muy consciente de ello y eso empeoró la derrota. Tropecé en el suelo, pero mi impulso continuó mientras rodaba como un trapo. Solo me detuve cuando mi cuerpo se estrelló contra un árbol, haciendo que las astillas se dispersaran al destrozar el grueso tronco. Me quedé allí, inmóvil, mirando la luna llena mientras me desangraba lentamente por mis heridas. Normalmente, tendría más tiempo para disfrutar de mi vida, pero esta vez los dioses me jodieron de verdad. Aún podía sentir la presencia amenazante de Kokushibo no muy lejos de mí. Ni siquiera tuve que mirar para saber dónde estaba. Mi único alivio fue el hecho de que no sentí ninguna intención de matar ni malicia por parte de él. ¿En qué situación tan triste me encontraba? Estar a merced de un demonio una vez más. Pero bueno, al menos ahora sabía por qué me sentía tan superado. No debería estar tan por debajo de mis habilidades. Y no era arrogancia. Lo cierto era que el concepto de maestría no era tan alto como para que estuviéramos tan lejos. Yo estaba en la cima de la técnica por derecho propio. Mis ojos, aunque solo eran 2 pares contra muchos, nunca me habían fallado. Su intensidad no se sometía a la de sus ojos demoníacos. Me negué. Así que solo podía haber una respuesta a esta situación desesperada. No fui yo sino las técnicas que había perfeccionado. Maldito cabrón, ¿cuánto entrenaste para vencerlo? Pregunté mientras seguía acostado boca arriba. Sabía la respuesta a esa pregunta. Él hizo todo. Él lo sacrificó todo. Era una verdad innegable que yo, incluyendo a todos los cazadores de demonios de la historia, vivíamos del legado de Yoriichi. Él inventó no solo la respiración solar, sino también los 5 estilos principales de respiración. Todos los demás guerreros que le siguieron habían vivido este legado. Se podría decir que adquirieron poder siguiendo las huellas que Yoriichi dejó. Incluso yo había hecho lo mismo. Claro que inventé la respiración mixta, pero era solo una combinación de los 5 estilos principales de respiración. No era nada nuevo. Así que aquí está el problema. Mi oponente actual era la pesadilla de todo aquello. La entidad que se alzaba ante mí había convertido toda su existencia en un contraataque. Él era el némesis de Yoriichi y todo su legado. Se podría decir que era el cazador antidemonios. Era un contraataque al sistema de poder del estilo respiración. Se había convertido en tal ser en un intento de derrotar a su propio hermano. Así que, por supuesto, quien dedicó toda su vida de derrotar a Yoriichi no tendría problemas en enfrentarse a la versión más débil que era yo. ¿Vas a volver a levantarte?, dijo mientras caminaba por el bosque. ¿Eso fue siquiera una pregunta? Justo cuando mi racismo también estaba desvaneciéndose, me levanté una vez más, no era mi primera vez ni sería la última. Respiración acuática. 11º grado. La malicia de vivir. Capítulo 159. Seiji vs Kokushibo, P2. Punto de vista de Seiji. Una técnica interesante. Nunca esperaría algo así de ti considerando tu naturaleza perfeccionista, comentó Kokushibo con naturalidad, como si me conociera. Quizás sí, considerando que su vista era comparable a la mía. A estas alturas de nuestra pelea, ya habíamos comprendido al otro, como si hubiéramos terminado de presentarnos. ¿Caos controlado? O tal vez orden caótico sería un término más adecuado. Tarareó mientras seguía caminando con paso firme.
donde todos los demás demonios, incluso el propio Muzan, dudaron ante el peso de mi odio y mi intención asesina, Kokushibo actuó como una suave brisa que soplaba sobre él. Ya lo he dicho antes y a mí también me pasó. Cuando dominas el arte de la violencia, no tienes miedo ni entras en pánico. Lo aprenderás por tu cuenta cuando crezcas, pero no existe tal cosa, dijo y su paso finalmente vaciló cuando una pequeña rama lo saludó levemente. Bajo mi técnica, ese simple movimiento se sintió como una cuchilla en su cuello. No estoy de acuerdo, aproveché esa oportunidad más rápido que un hambriento comiendo. Mi desesperación era el doble de grande que el hambre. Respiración de viento trueno. Tercera forma. El estilo de respiración más rápido funcionó para amplificar la velocidad de la ira más veloz. Era como un meteorito viviente. La barrera del sonido casi lloró antes de quedar atrás y abandonada. El sonido era demasiado lento para seguir mi velocidad. Cielo partido. Apenas podía ver el mundo a mi alrededor, ya que me movía tan rápido que ni siquiera mis ojos lo podían captar. La técnica era similar al trueno y al destello, pero aún más rápida y con la fuerza de la respiración de viento. Los ojos de Kokushibo se centraron en mí, los 6. Se quedaron boquiabiertos con un destello de emoción mientras abandonaba todas las demás dimensiones y atacaba solo una. Adelante. Me había convertido en una fuerza imparable en todos los sentidos de la palabra. Kokushibo sostenía la espada frente a él. Su respuesta anterior para bloquear la rama en movimiento fue confundida con un golpe mortal. El único movimiento que logró completar en ese instante fue inclinar la cabeza. Mi espada cortó su espada con la misma facilidad con la que cortaba papel. Mi espada siguió volando mientras le cortaba la cabeza en diagonal por la mitad. Si no la hubiera inclinado a tiempo, se la habría arrancado del cuello. Si lo obligaban a contrarrestar a Yorichi, entonces yo tenía que ser más fuerte que él. Y en ese momento, al menos en lo que se refería a la dimensión del delantero, estaba por encima de Yorichi en su mejor momento. Las consecuencias fueron desastrosas. Me detuve 10 metros detrás de Kokushibo. A simple vista, casi me teletransporté. Fue como saltarme una escena mientras la realidad luchaba por mostrar mi hazaña. No había ningún rayo de luz, ninguna imagen borrosa ni distorsión del espacio. Nada presenció mi velocidad. Y luego, oh, mierda, me quedé como una estatua mientras mi cuerpo se quedaba atascado por el puro agotamiento. ¡Bum! Fue una explosión literal, pues la fricción al moverme a tal velocidad creó un calor inmenso. La explosión iluminó el ambiente. Mi ropa también casi se quemó por completo, dejándome desnudo y con moretones y quemaduras en la piel. ¡Gu! Kokushibo emitió un sonido gutural que no escuché mientras se doblaba y se agarraba la cabeza incompleta. Su carne se movió como si tuviera vida propia y en menos de 5 segundos, sanó por completo. Temblaba con una mezcla de conmoción y agonía. Por otro lado, estaba contemplando si activar la marca del cazador de demonios mientras permanecía enraizado en el lugar. ¿Por qué lo estaba contemplando y no lo daba todo en esta lucha? ¿Te preguntas? Fue porque no estaba seguro de qué pasaría si lo hacía. No sabía cómo, pero creo que mi cuerpo no podría soportar la tensión como está ahora. Aunque estaba prácticamente curado en cuanto a hacer cosas normales, fue diferente cuando me enfrenté a la segunda batalla más intensa de mi vida. A la hora de la verdad, mi cuerpo aún no se había recuperado a su máximo potencial. Podría explotar en un charco de carne si activo mi marca de asesino de demonios. Pero al final, no me quedó más remedio que poner a prueba mi teoría cuando Kokushibo blandió su katana hacia mi cabeza en un ataque de ira. Su espada detuvo el aire a su alrededor y trazó un rastro de hoja lunar a su paso. Mi mente se quedó en blanco, cedí el control a mi cuerpo mientras mi marca de cazador de demonios se materializaba en mi frente. Me agaché para esquivar el golpe y le di un tajo horizontal mientras giraba. Mi espada no lo cortó, pues retrocedió lo justo. La punta de mi espada estaba a un pelo de distancia, pero nunca alcanzó a Kokushibo. Esa era otra forma en la que se diferenciaba de los demás demonios. Se negaba a que lo lastimaran en combate como si aún fuera humano. La mayoría de los demonios aprovechaban al máximo su regeneración, pero Kokushibo la usaba solo como medida de seguridad. Mi espada falló y mis brazos se convirtieron en gelatina al manipular la fuerza de mi ataque fallido. Redirigí el impulso hacia un corte diagonal mientras mi espada chocaba con la suya. Acero Nichirin se enfrentó a Acero Demoníaco y perdí estrepitosamente. Su espada tenía muchas otras hojas salientes que cortaban la mía al rozarse. Luego también perdí en una batalla de fuerza bruta, pues salí volando. Tropecé y rodé varias veces antes de apoyarme con una rodilla en el suelo.
Me deslicé unos metros antes de detenerme. Ese fue también el final de otra ronda. Mis ojos recuperaron la claridad y me incliné para vomitar sangre. Mi cuerpo gemía de dolor, cada centímetro. No había ninguna parte de mi cuerpo ilesa, así que sentía un entumecimiento. El dolor se convirtió en la nueva normalidad para mí. El corazón me latía con fuerza en el pecho y, por un instante, deseé que parara. Porque cada latido me enviaba oleadas de dolor por todo el cuerpo. Yo no quería morir. No puedo morir todavía. Aún no. Inhalé profundamente. Me obligué a aceptar el dolor que siguió a mi acción. Me dije que era la prueba de que estaba viva. Y mi eterna voluntad de vivir convirtió ese dolor en placer. Una amplia sonrisa se extendió por mis labios. Respiración solar. Primera forma. En cuanto recuperé la consciencia, desactivé mi marca de cazador de demonios para aliviar la tensión en mi cuerpo. Pero aún así, sentía una fuerza sobrenatural agitándose en mi interior. Me miré en el reflejo de la katana, que solo tenía 2/3 de su longitud original. Vi una pequeña marca en mi frente, parecida a un tatuaje. Seguía ahí incluso después de desactivar la marca de cazador de demonios. Lo que no me mata me hace más fuerte. Necesito sobrevivir. Danza del sol. Agité mi espada y comencé a moverme como si bailara. La primera forma de respiración solar era una técnica de recuperación, tanto ofensiva como defensiva. No había sol en el cielo, así que el efecto era menor, pero aún así, me ayudó a recuperarme. Ahí está, dijo Kokushibo y un nuevo destello de luz brilló en 6 de sus ojos. Aunque tus propios ataques fueron intrigantes, esto es lo que vine a buscar. Abandoné todo lo que era yo en ese momento. Mi cuerpo dejó de considerar inconscientemente mi estilo y la posible respiración mixta. Dejé atrás todo lo que era yo y me entregué a la respiración solar. Cerré los ojos. Mis propias técnicas y mi estilo de lucha solo me herían más, así que solo usé la respiración solar como arma. En ese momento, perdí mi identidad. Yo no era Seiji Shigan. Soy Yoriichi Tsujikuni. Mi cerebro trabajó a destajo, mi memoria perfecta me ayudó y comencé a reconstruir mentalmente al primer usuario de respiración solar. Ya lo dije antes, pero los cazadores de demonios y el sistema de poder de los estilos de respiración eran el legado de Yoriichi. Y yo lo había dominado todo. Yo había adquirido su legado. Por lo tanto, aunque nunca lo conocí, conocí a Yoriichi Tsujikuni. Recogí fragmentos dispersos de su ser y legado de los estilos de respiración, como la respiración de trueno, la respiración de agua, la respiración de llama, etc. El concepto de formas de respiración, el Inoki Dagura, las marcas de cazador de demonios e incluso mi propio recuerdo de mi vida pasada donde leí sobre él en el manga. Y así me convertí en la imitación perfecta de Yoriichi. Fue mi imitación más perfecta y también sería la última. Me abalancé sobre Kokushibo, esta vez no como Seiji Shigan, quien sin duda preferiría atacar a sus enemigos con una ráfaga de velocidad, sino como Yoriichi. El hombre que se dirigió al enemigo sin prisas y con toda la confianza del mundo. Capítulo 160. La última derrota. Punto de vista de Seiji. La inquietante noche silenciosa desapareció cuando estallamos en una batalla que sacudió el bosque. La luna llena brillaba tenuemente sobre nosotros, pero su luz apenas se reflejaba en mis ojos mientras luces más brillantes y coloridas seguían cada uno de nuestros ataques. Cada respiración me quemaba los pulmones, cada movimiento me enviaba puñaladas de dolor por el cuerpo. Mi aori y mi ropa, arreglados con cariño por Kanae, ya no tenían salvación. Apenas cubrían mis partes íntimas mientras me deslizaba por el bosque. No puedo parar ahora, me dije. Kokushibo era una figura inquebrantable de oscura majestuosidad. Sus numerosos ojos parpadeaban al unísono. Esos iris dorados me reflejaban como un espejo roto. No me reconocí en sus ojos. Respiración solar. Primera forma. Danza del sol. Me moví, no como yo mismo, sino como lo haría Yoriichi. Avancé, mi espada destelló con un destello dorado al ejecutar un corte vertical que apuntaba directamente a su imponente figura. Mis músculos gritaban por el esfuerzo, pero obligué a mi cuerpo a obedecer. Su contraataque fue instantáneo. Respiración lunar. Primera forma. Utilizó la primera forma de respiración lunar para corresponder con la mía. Luna oscura, palacio del atardecer. Un corte horizontal respondió a mi ataque, y una lluvia de cuchillas en forma de media luna explotó hacia afuera. La onda expansiva me hizo resbalar hacia atrás, y apenas me giré a tiempo de esquivar los arcos letales. Mis ojos brillaron morados mientras esquivaba esas pequeñas cuchillas ocultas en cuchillas. Un corte dentro de un corte.
Por otro lado, Kokushibo permaneció inmóvil. No aprovechó mis oportunidades y parecía contentarse con contrarrestar mis ataques, demostrando su superioridad sobre respiración solar. Se quedó quieto como una estatua tallada en la misma noche. Solo me tomé un segundo de descanso antes de lanzar otro ataque. Respiración solar. Segunda y hice girar mi espada, una espiral de llamas. Mi corazón latía con fuerza mientras el calor de mi propia espada me quemaba las yemas de los dedos. La hoja rota se tiñó de un rojo intenso. Cielo azul claro. Me extralimité con la idea de imitar a Yoriichi. No tenía confianza, pero albergaba una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera hacerle daño a Kokushibo. Pero él ya se estaba moviendo. Respiración lunar. Segunda y su forma era prácticamente impecable, correspondiendo de nuevo a la mía. Era el contraataque perfecto, como si estuviera hecho a medida para derrotar la técnica que estaba usando. Observación de la luna con flores de perla. Medialunas superpuestas florecieron como pétalos, creando la imagen de una flor. Pero la delicada imagen logró atravesar mi anillo de fuego. Chispas y brasas se dispersaron, tiñendo la oscuridad de luz. La onda expansiva obligó a los árboles a doblarse, pero él permaneció ileso. Ni siquiera lo estaba intentando. Respiración solar. Tercera forma. Sol furioso. Rugí, desatando una ráfaga implacable de golpes, cada uno más rápido que el anterior. Ataqué todas las dimensiones posibles mientras me decía a mí mismo que Yoichi lo abrumaría y no le daría margen para contraatacar. Imité esa visión en mi cabeza. Pero entonces su espada bailó, respiración lunar. Tercera forma, y vino otro contraataque perfecto. Luna repugnante, cadenas. Sus medialunas se entrecruzaron entre mis cuchilladas, respondiendo a cada movimiento con oscura precisión. Una hoja en forma de medialuna me rozó el hombro. Más sangre. Más dolor. Mi brazo derecho tembló. La vieja herida que sufrí en el mismo lugar reapareció. Aún así no me rendí. Respiración solar. Cuarto curso. Huesos ardientes, sol de verano. Arqueé mi espada, y las llamas se extendieron en una feroz media luna. Sentí el calor quebrar el aire. La fuerza del ataque se extendió, y el suelo bajo mis pies brilló rojo por la intensidad. Pero Kokushibo no parpadeó. Respiración lunar. Cuarto espíritu de la luna calamitoso Eri. Un vórtice de media luna se abalanzó sobre mis llamas, devorándolas, partiendo la tierra bajo nuestros pies. Las lunas oscuras y arremolinadas se tragaron mi arco iluminado por el sol como un agujero negro. Una respuesta perfecta. Me tambaleé hacia atrás, tosiendo mientras el polvo y la ceniza llenaban mis pulmones. En ese momento, supe que no tenía sentido, pero seguí adelante. ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía revertir y usar la respiración mixta de nuevo, porque la única forma en que me movía era gracias a la naturaleza de la respiración solar, que otorga resistencia y persistencia sobrenaturales al usuario. Incluso el padre de Tanjiro, a punto de morir, aún podía realizar la danza Inokami Kagura. Ese era el tipo de milagro que la respiración solar podía realizar, y yo, por ahora, vivía exclusivamente de él. Respiración solar. Quinto curso. Transformación del sol poniente. Giré en el aire, lanzando mi espada en un golpe por encima de la cabeza. Todo mi peso e impulso se concentraron en ese solo golpe. El mundo a mi alrededor se desdibujó, pero mis ojos percibieron a mi objetivo en cámara lenta. Lo único que importaba era mi espada y su garganta. Pero eché un vistazo a su rostro y su rostro estaba tranquilo. Respiración lunar. King 10 noche perpetua, luna solitaria incesante. ¿Necesito repetir estos eventos una y otra vez? Por cada forma que usé, Kokushibo usó la forma correspondiente de respiración lunar y me contrarrestó a la perfección. Ascendimos cada vez más alto en las distintas hienas. El bosque que nos rodeaba era el único testigo de la antigua batalla. Respiración solar vs respiración lunar. La única forma de vencer a Kokushibo era ser más fuerte que Yoriichi, o al menos tan fuerte como Yoriichi. Pero me di cuenta de que era imposible. Por más que intenté imitarlo no pude alcanzar ese nivel. Llegué a la escalofriante conclusión de que jamás podría vencer al Kokushibo. No importaba si usaba la respiración solar o la versión diluida, que consistía en los 5 estilos principales de respiración. Fue la pesadilla de respiración solar y todo su legado. Me desplomé alrededor del 10º grado. Mi cuerpo no aguantaba más, ni siquiera con milagros, así que mis rodillas se doblaron y me quedé allí sentado, inmóvil. A merced de un demonio. Una vez más. Eso es, ganaste, dije mientras Kokushibo caminaba hacia mí con pasos seguros y pausados.
Su majestuosa figura se alzaba sobre mí, marcando la diferencia en nuestro poder, en nuestro nivel. Admito que era superior. Era el mejor espadachín, el mejor guerrero. Pero para mi sorpresa, dijo: no, este no es el final y no gano. No tienes tu espada. Puedo ver por tus movimientos desde el principio que estás más acostumbrado a luchar con una espada más larga. Usaste tu mano izquierda, que no es tu mano dominante, y tu cuerpo aún estaba en proceso de curación cuando comenzó la pelea. Comenzó a enumerarlos. Todas mis debilidades, las cuales encontró desde el principio. ¿Cómo podría proclamar mi victoria cuando mi adversario se encuentra en tal desventaja? Preguntó. Habría ganado de todas llenas. Quizás yo tendría más posibilidades, pero aún así sería mi derrota. Lo sabía, él lo sabía. Era una excusa, pero ¿para qué? Me recuerdas a mi hermano, y no solo por tu imitación barata de él, no, dijo, en tu genio, en tu persistencia y en tu naturaleza, veo que ambos están cortados por el mismo patrón. Pensé que tendría una pelea decente con el sucesor de mi hermano, un epílogo a una batalla perdida, pero estaba equivocado, admitió con un destello de sinceridad. Incluso sin el contexto de mi historia con Yoriichi, tú por tu cuenta eres un oponente digno. Parpadeé, preguntándome si lo que estaba sucediendo era real o el sueño vívido de un hombre al borde de la muerte. Porque no tenía sentido. ¿Por qué seguía viva y por qué me contaba todo esto? Esta vez te perdonaré la vida, dijo y luego se dio la vuelta bruscamente, como si temiera cambiar de opinión o que alguien lo obligara a cambiar de opinión. Pero nos volveremos a encontrar. Espero que para entonces te encuentres en tu mejor momento para que podamos terminar esta batalla, dijo y comenzó a alejarse. Emociones crudas hervían dentro de mí al mismo tiempo que el alivio me invadía. Entonces me di cuenta de que Kokushibo era diferente a cualquier otro demonio. Se consideraba un guerrero, primero un samurái y luego un demonio bajo el mando de Muzan Kibutsuji. Al igual que Akaza, consideraba que la emoción de una pelea era mejor que el sabor de la carne humana. Por eso me perdonó. ¿Estás seguro? La próxima vez te mataré, le grité mientras se alejaba. Porque la próxima vez no lo atacaría como una copia de Yoriichi. No lo atacaría con las armas con las que estaba familiarizado. La próxima vez, si la hubiera, lo atacaría con mi propio poder, creado desde cero. Ni Sam Breathing ni su legado. Lucharía contra él con mis propios poderes. Mi propio estilo de respiración. Mis propias hienas. Mi propio poder, que no es una copia de nada más. Hoy luché como sucesor de Yoriichi. La próxima vez pelearé como Seiji Shigan. Y no lo perdonaría como él me perdonó. Borraría todo rastro de su vil ser de este mundo. Él no respondió, simplemente desapareció en la oscuridad, dejándome medio muerto y completamente humillado. Me levanté con heridas sangrantes y la ropa hecha jirones. Luego empecé a caminar hacia la mansión mariposa. Prometo. Esta será mi última derrota. Muzan, Kokushibo y todos los demonios repugnantes que vagaban por la tierra. Todo lo que es malvado lamentará este día. Porque ese día me aparté del camino de la imitación y me vi obligado a seguir el mío propio. Capítulo 161. Después de la batalla. Punto de vista de Seiji. Estoy confundido. ¿Tengo suerte o no? Porque qué clase de dios retorcido planeó mi encuentro con Kokushibo mientras estaba en el peor estado. Ni siquiera tenía mi espada, maldita sea. Y además estaba el factor sorpresa. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios, Kokushibo era tan inseguro. Nunca logró derrotar a su hermano, ni siquiera a una edad avanzada, y Yoriichi murió poco después de la pelea. Por eso, quería una victoria justa contra mí en lugar de matarme mientras estaba débil. Le molestó tanto que incluso desafió al mismísimo Muzan. Es todo culpa mía, dije finalmente mientras me agarraba el abdomen abierto. Yo fui quien captó la atención de Kokushibo y también fui quien vino aquí. Al mismo tiempo, fui quien luchó con tanta fuerza que me ganó su respeto, así que me perdonó. Me dije a mí mismo que no existía la suerte ni Dios. Era todo culpa mía y asumí toda la responsabilidad. Mi mente bullía con esos pensamientos mientras me abría paso por el bosque. La mansión mariposa siempre estaba tan lejos. Sentía como si hubiera caminado durante horas. Sentía una extraña sensación en la cabeza, probablemente debido a la pérdida de sangre. Giré la cabeza para observar el rastro de sangre que dejaba atrás. Dejé que mis ojos vagaran un instante y chasqueé la lengua con fastidio. Porque en la oscuridad había ojos. Por suerte, decidí mirar, pues no los oía acercarse.
Oh, lárguense, casi gruñía los lobos antes de enviar una ola de intención asesina que los asustó y los alejó. Pero esas eran las menores de mis preocupaciones. Mi sangre probablemente también atraería demonios. Podría derrotar a demonios más débiles, pero si era de una clase superior como la que encontré en el templo, podría perder. El viaje fue largo y agotador, pero después de que el sol se asomara lentamente por el horizonte, la situación mejoró mucho. Al menos ya no tenía que preocuparme por los ataques demoníacos. Fue aproximadamente en el momento en que los primeros rayos del sol de la mañana golpeaban la parte superior de las paredes que llegué a la mansión de las mariposas. Me recibió la imagen de Mitsuri sentada en lo alto del muro cerca de la entrada. Sostenía un gato en su regazo, haciéndole cosquillas en su suave barriga. A su lado estaba Aoi, y ambas sonreían alegremente mientras charlaban. Pero cuando finalmente llegué a su campo de visión, su sonrisa se transformó. Seiji, hola, dije con un pequeño saludo. ¿Qué hacen tan temprano, chicas? Dije, como si no estuviera sangrando por todas partes. Dios mío, Seiji. Mitsuri arrojó al gato lejos, en estado de shock. Probablemente sobreviviría, considerando que tienen 9 vidas. Saltó y se abalanzó sobre mí con el rostro lleno de preocupación. Aoi, sin embargo, estaba mucho más serena, ya que había mostrado una cara firme, pero aún tenía preocupación en sus ojos. Estábamos esperándote ya que tardaste tanto en regresar incluso después de que los invitados ya llegaron, respondió Aoi. No hay tiempo para hablar de eso, estás sangrando, Seiji. Dijo Mitsuri y me agarró las mejillas. ¿Qué pasó? Acabo de encontrarme con este demonio súper fuerte, nada demasiado grave, ni potencialmente mortal, dije, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. ¿Un demonio? Preguntó mientras examinaban mi herida. Soltó un grito al ver mi abdomen. Seiji, esto es serio. Te veo los intestinos. Dijo. ¿En serio? No me preguntó nada más mientras me levantaba del suelo y me cargaba como una princesa. Perdí bastante sangre, pero aún así me sonrojé al ver sus fuertes brazos. Tenemos que llevarte con Shinobu. Dijo Mitsuri y corrió directo hacia la pared. Pensé que iba a derribar la entrada cerrada, pero dio un paso más y saltó los muros de unos 3,5 metros. Estoy bien, dije antes de desmayarme. Tercer punto de vista. Castillo infinito. Boom. 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 Muzan Kibutsuji destrozó las habitaciones a su alrededor con rostro enfurecido. Reaccionaba con violencia a la noticia, pero aún así, no se atrevía a dirigir esa violencia ni esa ira hacia el demonio de 6 ojos que estaba sentado frente a él mientras bebía té con rostro sereno. Dime, Kokushibo, ¿por qué? Preguntó Muzan después de terminar su rabieta. ¿Por qué, mi señor? Creí que teníamos un acuerdo. Soy tu señor, tú me sirves. ¿Por qué, entonces, desobedeciste mis órdenes? Preguntó mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que le salió sangre. ¿Órdenes? No recuerdo haber recibido ninguna orden para matar a Seiji Shigan. Tu orden era crear demonios más poderosos y nos diste un año. Fue mi decisión y mi libre albedrío ir tras Seiji Shigan, respondió Kokushibo simplemente. Pero tú lo sabes. Sabes perfectamente que quiero que muera, insistió Muzan. Perdona mi impotencia, de verdad que no me di cuenta. Al menos, pensé que querrías matarlo tú mismo, dijo Kokushibo. Muzan no pudo hacer más que apretar los dientes. La próxima vez, haré lo que me pides y mataré a Seiji Shigan, dijo Kokushibo y eso le sonó a burla. Por supuesto, no habría una próxima vez. Kokushibo solo volverá a ver a Seiji cuando quiera y cuando Seiji esté listo. ¿Estás seguro de que puedes hacer eso? Finalmente, Kokushibo dejó su taza de té y frunció el ceño. Ya habrás visto cómo fue la pelea. No te preocupes, Seiji Shigan nunca me vencerá, ni en su vida, declaró con toda la confianza del mundo. Al menos ahora, Muzan podía estar tranquilo, sabiendo que tenía a alguien de su lado que podía lidiar fácilmente con Seiji Shigan. Kokushibo continuó bebiendo té. Hacía siglos que no lo bebía. Le encantaba en vida, pero dejó de hacerlo tras su muerte y se convirtió en un demonio. Pero ahora, se sentía vivo de nuevo. Por fin había encontrado sentido a su existencia y tenía algo que esperar. Así que, incluso cuando su biología demoníaca rechazó la comida humana, Kokushibo siguió bebiendo su té. La nostalgia lo invadió y el acto despertó en él un cierto itch como guerrero. Capítulo 162. Resolución. Punto de vista de Seiji. He alcanzado la cima de la esgrima. Hasta el punto de que una espada era parte de mi alma, en lugar de una extensión de mi cuerpo o un arma.
He dominado todos los estilos de respiración, una hazaña que a otros les llevaría varias vidas lograr. La fuente de todos los estilos, la respiración solar, los 5 estilos principales de agua, tierra, fuego, viento y trueno, incluyendo todas sus variantes como la respiración de niebla, la respiración de serpiente, la respiración de flor y la respiración de insecto. Los conozco todos. He perfeccionado el arte de la violencia. El ataque era un patrón que conocía como la palma de mi mano y la defensa, un abrir y cerrar de ojos. Bendecido con los mejores ojos del mundo, luchar era una conversación, la batalla, un debate. El peso de las técnicas era como una palabra para mí. Otras las perfeccionaban durante años, y yo hablaba en segundos. No había ninguna duda, yo era fuerte. Más fuerte que muchos, más fuerte que la mayoría. Me llamaron el más fuerte. Pero no fui suficiente. Fui una montaña que nunca llegó al cielo. Cuando más importaba, me quedé corto. Todo mi esfuerzo, todo mi talento y mi genio nunca fueron suficientes. Porque luchaba contra algo que trascendía la humanidad. Odiaba algo mucho más grande que yo. Mi pelea contra Kokushibo se repetía en mi mente una y otra vez como una cinta de vídeo rota. Mis ojos captaban cada detalle y mi memoria perfecta lo recordaba todo. Era como si estuviera presenciando la pelea en tiempo real. 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 100.000 veces. Vi cómo el lunar superior me superaba en todos los aspectos del combate. ¿Cómo, si yo era tan perfecto y dominaba tantas técnicas, alguien podría vencerme? La respuesta fue sencilla. La perfección fue superada por una perfección aún mayor. De hecho, el movimiento de mi mano humana era perfecto, pero cedió ante el movimiento perfecto de una mano demoníaca. Mi percepción espacial con 2 ojos era perfecta, pero era miope en comparación con la percepción espacial perfecta con 6 ojos y 2 oídos. Era solo cuestión de lo que éramos. Yo era un humano, mientras que él era un demonio. Y los demonios eran superiores a los humanos en combate. Un humano perfecto no tenía ninguna posibilidad contra un demonio perfecto, y punto. Yo era un hombre que se encontraba en una montaña, desesperado. No porque estuviera tan abajo, sino porque ya estaba en la cima y, sin embargo, mi meta seguía fuera de mi alcance. Me desesperé no porque caí, sino porque no había manera de subir más alto. Si naciera con otro talento único más allá de mis ojos, tal vez si tuviera los músculos de Mitsuri, el físico de Gyomei, los nervios de Zenitsu, los instintos de Insokue, etc. Junto con mis ojos, tal vez podría ser más fuerte que los demonios. Pero este era el límite. Lo sabía. Podría perfeccionar mis habilidades y dominar mejor mis armas y talentos, pero ya no sería mejor. La mejor versión de mí solo sería tan fuerte como Yuichi, ya que seguía sus pasos. Pero eso no fue suficiente. Pero no me rendí porque tenía una solución. Si esta fuera la cima de la montaña, tendría que escalar una montaña más alta. Quizás entonces alcanzaría mi meta. Ya no seguiría los pasos de una leyenda que murió hace siglos. Forjaría mi propio camino y lo recorrería. Tendría que alcanzar un poder nunca visto en este mundo. Haría todo eso solo para matar a todos y cada uno de su especie. Seiji, el movimiento de sus suaves labios me devolvió a la realidad. Concéntrate en mí, ¿quieres? Me incliné para besar esos labios. Eran como pétalos de flor. Me aparté y contemplé su rostro, Kanare. ¿Qué estás pensando, Seiji? No has sido el mismo desde que regresaste esa noche. ¿Podrías contarme qué pasó? Suplicó, con una expresión de necesidad en su rostro. Dime cualquier cosa. Me encantaba compartir mi victoria, pero prefería soportar mi derrota en soledad. Es lo que he hecho durante muchos años. Pero por ella, lo cuento todo. Perdí a Kanae por culpa de un demonio, dije, otra vez. Ella permaneció en silencio. Sus ojos eran tan hermosos como la primera vez que los vi, pero ya no tenían luz mientras miraba fijamente al vacío. Se quedó en silencio un rato. ¿Era una luna superior? Kokushibo, respondí. Ella tembló. Sabía exactamente quién era ese traidor. Les había informado sobre todas las lunas superiores hacía mucho tiempo. Tras escuchar mi respuesta, no dijo nada más. Al menos no delante de mí. Estábamos sentados en la sala. El sol brillaba en el centro del cielo. Mis ojos captaban con atención las actividades de la mansión. También vi a Shinobu y a Lady Tamayo dentro de su sala de investigación, trabajando incansablemente juntas. Uniendo su ingenio contra un enemigo común. Mitsuri estaba un poco más lejos, con un plato de comida en la mano. Nos echaba un vistazo de vez en cuando, pero por lo demás, nos daba tiempo.
Kanae tenía razón, he estado actuando raro desde que regresé. Mitsuri no sabía qué hacer, así que dejó que la mujer mayor me curara de nuevo. Estaba sentada allí, observando lo que sucedía y esperando que Kanae me arreglara como a un reloj roto. Sonreí. Ha pasado casi una semana. Mis heridas no fueron graves. Lo humillante fue que Kokushibo nunca se tomó la pelea en serio, así que mis signos vitales permanecieron a salvo. He tomado una decisión, dije, captando la atención de Kanae y Mitsuri mientras se animaban en mi dirección. Lo siento, Kanae, dije y le hice una reverencia, lo siento, Mitsuri, le hice lo mismo a ella también. Estaré ausente por un tiempo. ¿Ya vas a otra misión? Preguntó Kanae frunciendo el ceño. No, este es diferente. Me voy a hacer algo más personal, dije. Bueno, ¿cuándo volverás? Preguntó Mitsuri tímidamente desde un lado. Esa es la cuestión, no lo sé. Quizás años. Años. Esta vez ambos jadearon fuertemente. Por favor, cállate, no. ¿Cómo podemos estar tranquilos? ¿Qué necesitas hacer para estar fuera un año? Preguntaron. Esa es la cuestión, yo tampoco estoy seguro de qué haré. Solo sé que lo intentaré mucho, y cuando vuelva a casa, nunca volveré a perder. Capítulo 163. Saliendo para entrenar. Punto de vista de Seiji. ¿Era realmente necesario hacer un montaje de entrenamiento como si fuera una especie de personaje de anime? La respuesta a la pregunta fue sí, efectivamente. ¿Pero no debería poder reunirme con mis amigos y amantes una vez al mes aproximadamente? La respuesta fue no. Lo que estaba a punto de hacer era fundamentalmente diferente del entrenamiento normal, donde con esfuerzo se obtenían buenos resultados. Estaba emprendiendo un viaje para encontrarme a mí mismo después de 17 años de imitación. Debería ser un viaje de iluminación. Necesitaba dejarlo todo atrás y concentrarme solo en la espada. Al menos hasta que finalmente lograra lo que me propuse. No puede haber distracciones. Yoriichi era fuerte, era el ser más fuerte del mundo, alguien a quien no podría vencer ni siquiera en una pelea. Pero debo recordarme que no logró matar a Muzan Kibutsuji. Y no podía aspirar a lograr lo que él no logró mientras yo seguía sus pasos. Necesitaba ser más. Yoriichi falló, ya era hora de que dejara de ser su imitación. Tenía que ser yo mismo y darle una oportunidad a Seiji Shigan. Quizás no fracasaría como Yoriichi. Me tomó 2 semanas recuperarme de mis lesiones. Durante ese tiempo, pasé el mayor tiempo posible con todos, especialmente con Mitsuri y Kanae. Tuve que compensar todas mis ausencias. Tanjiro también vino a la mansión mariposa para finalmente aprender de mí, pero tuve que decepcionarlo con el cambio de planes. Como dijo una vez un compañero de pelo morado, el hombre planea, y Dios se ríe. Las circunstancias habían cambiado, para bien o para mal. No podía concentrarme en los demás mientras existiera, era insuficiente. En cambio, dirigí a Tanjiro hacia Hiyu para que continuara su entrenamiento. Así fue como se volvió tan fuerte como en el canon, así que debería funcionar esta vez también. Mi influencia anterior ya lo benefició. También le informé de la verdad tras el Inokami Kagura y la respiración solar. Le escribí un pergamino en mi tiempo libre, uno que podría consultar si quería profundizar en su entrenamiento con la respiración solar mientras aprendía la respiración acuática con Hiyu. Rengoku aprendió respiración de fuego de un libro ancestral, así que no debería tener problemas con eso. Aunque me sentí un poco culpable cuando le prometí entrenarlo hace mucho tiempo. Pero Tanjiro fue más que comprensivo. Incluso mejoró la situación al asegurarme que me llevaría una sorpresa cuando lo volviera a ver. El único problema fue con Hiyu. ¿Otra vez? Dijo con expresión abatida, ¿acaso el estilo de respiración acuática será una mera base para otros estilos de respiración? ¿Cuándo entrenaré a mi sucesor? El pobre había entrenado a 5 Tsuguko y ninguno usaba la respiración acuática como estilo principal. Con Tanjiro, serían 7. Despedirme fue difícil. Creo que hice un trabajo terrible para que mis últimos días fueran felices y memorables, pero no pude evitarlo. No podía vivir con semejante derrota. Muzan era fuerte, pero yo lo superaba en habilidad. Aunque la diferencia entre nosotros era enorme, tenía esperanza, tenía una oportunidad. Pero mi lucha con Kokushibo fue desesperada. No era tan poderoso como Muzan, pero me superaba tanto en fuerza bruta como en habilidades. Para mí, Kokushibo fue un rival incluso peor que Muzan. No pude entregarme al amor cuando era plenamente consciente de que me lo podían arrebatar otra vez. Mi trauma afloró en ese momento y creo que terminé empeorando las cosas.
Sentí una ráfaga de aire cálido en la nuca en mi última noche en la mansión. A la ráfaga le siguió el aroma del verano y el amor. Un peso suave me oprimía mientras yacía en la cama. ¿Mitsuri? Hablé en la oscuridad de la noche, mientras mi mano recorría su cabello mientras ella se aferraba a mí con todas sus fuerzas. Sentí un líquido cálido en el pecho, lágrimas. Viniendo de la chica más feliz que conocí, fue más trágico que otros. ¿Tienes que irte?, suplicó. Me lo han preguntado incontables veces, pero la respuesta sigue siendo la misma. Un asentimiento firme. No podría, por mucho que ame. El odio debe prevalecer para proteger el amor. No pudo detenerme. Y cuando finalmente se rindió, se quitó el fino kimono que llevaba puesto y se quedó desnuda sobre mí. Su mirada estaba nublada y desesperada mientras me preguntaba si quería hacerlo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que quería hacerlo. Pero no lo hice. La pureza de una chica era prácticamente lo más preciado que tenía. En la época y la sociedad en que vivimos, lo era aún más. Era como entregarse por completo a un hombre si una chica hacía eso. Sabía esto y, aunque tuve muchas oportunidades, nunca se las quité a Mitsuri ni a Kanae. No merecía tenerlas cuando ellas no podían tenerme. Los amo y quiero tratarlos bien. No hasta que pudiera dedicarles mi vida entera. No hasta que pudiera protegerlos de todo en el mundo. No hasta que finalmente extinguiera el último odio en mi corazón para poder amarlos con todo mi ser. Hasta entonces no les robaría su precoz don. Cuando regrese, seré suficiente, dije y besé sus labios antes de besarla más tiempo en la frente. Y yo te reclamaré, la rodeé con mis brazos y la abracé con todas mis fuerzas. No sabía cómo, pero no sentía lujuria en ese momento. Solo sentía amor por la hermosa alma que tenía frente a mí. Cuando llegó la mañana, susurré mi último adiós. Luego me fui, para regresar solo cuando pueda proteger el mundo. Tercer punto de vista. Algo cambió en él. Cualquiera que lo amara podía notar que había cambiado. Su transformación no era evidente. No fue un ataque de ira ni una espiral de desesperación. Fue más sutil, pero con igual o mayor peso. Kanae lo oía con tanta claridad. Seiji nunca fue un hombre de palabras, pero de alguna manera hacía que el silencio fuera cómodo con su presencia. Pero ahora el silencio se sentía más pesado. No estaban cómodos. El silencio que lo rodeaba rebosaba de algo tácito. Un hambre implacable o tal vez una resolución carcomida. Incluso cuando hablaba, ya no era una imitación barata de una voz perfecta ni un intento de sonar más atractivo. Su voz era de acero, con algo duro y rígido. Kanae estaba preocupada, especialmente cuando se enteró de cómo él quería desaparecer de ella durante años en nombre del entrenamiento. Tenía miedo. ¿Qué haría si él desaparecía de su vida? Su vida se hundiría en la oscuridad. Pero lo que la asustaba aún más era la oscuridad tras sus mentiras. Había una parte de él ahora que parecía dispuesta a romperse pieza a pieza por algo que consideraban más grande que él mismo. No, no había nada más grande que él. Al menos no para ella. Intentó convencerlo de alguna manera, pero de nuevo, su voz era de acero. Lo que pasaba con amar al más fuerte del mundo era que él nunca podría pertenecerle de verdad, y solo a ella. Él también pertenecía al mundo. Fue trágico. Estaré bien, dijo. Sí, pero estará bien. Sí, tú también estarás bien. He hablado con Lady Tamayo al respecto, estarás bien, repitió con algo emocionante en su voz. Al final, no pudo detenerlo. ¿Cómo podría? Él era un hombre y ella, solo una niña. Se fue una mañana. Kanae escuchó sus pasos mientras se alejaba cada vez más de ella. Hasta que ya no pudo oírlo. En el momento en que se fue, todo parecía más oscuro. Era curioso, a menudo desaparecía durante días e incluso semanas, pero ella nunca se había sentido tan vacía. La promesa de su pronto regreso siempre la tranquilizaba de alguna manera, pero esta vez no había promesa. No volvieron a saber de él durante muchos meses. Lo único que oían eran historias sobre el sonido de gritos que atormentaban los bosques de Japón. Demonios derrotados, no por una espada Nichirin, sino por una espada normal. Sus cuerpos quedaron destrozados, algunos incluso convertidos en carne molida. Al parecer, su regeneración fue forzada al límite. Fueron cortados hasta que perdieron la energía para sanar. Y allí los dejaron, esperando la merced del sol. Los viajeros habían visto estas escenas por todo Japón. Los gritos espantosos llamaban la atención, ya que nunca morían en el acto. Nadie podía ignorar esos gritos de agonía, a menos que fuera incapaz de oírlos. La gente afirmaba que era obra de un demonio que los torturaba por profundo odio.
Los más conscientes, como los Asira, se dieron cuenta de que alguien había usado a esos demonios como muñecos de entrenamiento, practicando el arte de la espada en sus cuerpos hasta que su regeneración llegó al límite. Seiji lo hizo por ambas razones. Dos pájaros de un tiro, había dicho mientras caminaba por el bosque. Capítulo 164. Adiós mundo de oscuridad. Tercer punto de vista. Su corazón latía tan fuerte en el pecho que la dejó sorda. No podía ver a su alrededor, pero la percepción espacial de su rodilla le indicó el vacío de la habitación. La noche tranquila se sintió más pesada de lo habitual, lo suficiente como para ponerla nerviosa como nunca antes. Y viniendo de una Asira retirada, eso significaba mucho. Había aceptado su ceguera hacía mucho tiempo. La aceptó como el precio que pagó para ganar esos pocos segundos que Seiji más necesitaba durante su pelea con Douma. Ella no perdió la vida, y Seiji tampoco. Siendo justos, no tenía motivos para quejarse del resultado. Estaba bien con ser ciega de por vida. No estaba bien, pero estaba bien con no estar bien. Una vida en la oscuridad no era tan mala si implicaba una vida con él. Su presencia en su mundo era más que suficiente para reemplazar la luz del universo. Pero a él no le parecía bien, incluso más que a ella. Le prometió que no descansaría hasta que ella pudiera volver a verlo. Al principio, le parecía adorable cómo no paraba de hablar de cómo planeaba curarle los ojos. Era una de esas cosas que ella escuchaba solo porque las palabras le salían con la voz. En realidad, no quería tener esperanza. La esperanza era hermosa, pero era lo más feo cuando la cruel realidad la desvanecía. En verdad, ella aceptó su destino e incluso estaba feliz con él. Pero una vez más, el chico morado de los milagros le demostró que estaba equivocada. Tenía esa forma de ir no solo más allá, sino completamente fuera de las expectativas. Esas teorías que murmuraba sin parar, esos métodos poco convencionales que podrían curarle los ojos. No eran meras palabras para darle falsas esperanzas. Todas eran ciertas. Le rompió el corazón, para bien, pero también le avergonzaba no haber compartido su esperanza en aquel entonces. No haberlo apoyado cuando él siempre luchaba contra el destino por ella. Porque había un camino, él encontró un camino. Por supuesto, Seiji no era un experto médico para poder arreglarle los ojos, pero tenía la esperanza, la determinación y la creatividad suficientes para encontrar una manera. Él la amaba tanto. Kanae-sama, la voz llegó justo afuera de la puerta, reconoció a Aoi por su voz, es la hora. Sus manos se aferraron a la sábana del futón mientras se sentaba en el borde. El procedimiento que estaba a punto de someterse se cernía sobre ella, envolviéndola y enroscándola en una bola de nerviosismo. Ya voy, respondió ella. Se levantó del futón. Sus movimientos eran fluidos a pesar de su ceguera. Años de entrenamiento le permitieron moverse con confianza incluso en un mundo de oscuridad. Se dirigió a la puerta. Para entonces, conocía la dimensión de la mansión como la palma de su mano. Así que supo que debía detenerse después de 20 pasos y ya estaba frente a la puerta. ¿Estás listo?, preguntó Aoi mientras abría la puerta. ¿Era ella? Absolutamente, así que fueron al quirófano. Kanae se aseguró de saborear la infinidad de sonidos del mundo que la rodeaba una última vez. Sabía que si recuperaba la vista, su sentido del oído se debilitaría de nuevo mientras su cerebro procesaba la información de la vista. Un mundo de oscuridad tenía su propio encanto, notó por primera vez. Es cuando estás a punto de perder las cosas que realmente las aprecias. Al llegar a la sala de operaciones, Kanae percibió 3 presencias. La primera era Shinobu, su hermana pequeña, y las otras 2 eran los 2 demonios que Seiji trajo consigo. Al principio no podía creer que, precisamente a Seiji, le importara colaborar con demonios. Sabía cuánto lo había jodido el caso de Rengoku. Pero lo hizo todo por ella. Aunque seguramente quería evitarlo, lo hizo para devolverle la vista. Ve a acostarte en la cama, comenzaremos la operación enseguida, dijo Lady Tamayo. Kanae había aprendido a confiar en la sabia demonio con el paso de los meses. Sus conocimientos médicos y su inquebrantable persistencia para vengarse del señor demonio eran dignos de admiración. Así que Kanae se acostó en la cama. Algo imposible ocurrió. Su corazón latía aún más fuerte. Sentía que la carne palpitante iba a salirle de la boca en cualquier momento. La operación fue bastante sencilla. Iban a extirparle todo el tejido muerto y defectuoso de los ojos y reemplazarlo con el de Muzan Kibutsuji. El injerto de tejido no era algo nuevo en el campo de la medicina. El primer borrador de piel registrado data de hace más de 600 AC, pero usar el tejido de un demonio en un humano, esa iba a ser la primera vez.
Y la única forma de hacerlo era gracias a la célula de Muzan, que fue cortada por Seiji, por lo que el señor demonio ya no tenía control sobre ellos. Los tejidos demoníacos también eran lo suficientemente adaptables como para reemplazar cualquier tejido del cuerpo humano. Normalmente era imposible lograr la precisión necesaria, especialmente en lo que respecta a los nervios, pero las propiedades regenerativas del demonio también resolvieron ese problema. Entonces, cuando esta operación terminara, todo su tejido defectuoso sería reemplazado con células demoníacas y también regenerarían cualquier parte faltante para que sus ojos volvieran a funcionar. Tampoco había riesgo de que las células demoníacas se extendieran más allá de los ojos. Estaban fuera del control de Muzan y solo hacían lo que los médicos indicaban. De lo contrario, la medicación para la glicina siempre ayudaba a controlarlas. Comenzaremos ahora, dijo Shinobu mientras inyectaba suavemente la anestesia. Kanae cerró los ojos y se preparó para lo que vendría después. La próxima vez que despertara, vería la luz. Después del procedimiento, Kanae se sentó en el corazón del jardín, con la cálida luz del sol sobre su piel y el aroma de las flores impregnando el aire. Sus dedos temblaban al levantarlos, sintiendo la suave tela que le envolvía los ojos. Ella dudó, otra vez. Había rechazado que le quitaran el vendaje en el quirófano y aún dudaba. Muchas preguntas y miedos se gestaban en su mente. ¿Y si no hubiera funcionado? ¿Y si seguía perdida en la oscuridad? O peor aún, ¿qué pasaría si las células demoníacas se propagaran de forma inesperada? ¿Y si la luz del sol dañara sus ojos? Una respiración profunda la tranquilizó y fortaleció su determinación. Lenta y cuidadosamente, comenzó a desenrollar las vendas. Capa a capa, la luz presionaba sus párpados cerrados, haciéndose más brillante con cada movimiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La última tira se aflojó, resbalándose entre sus dedos y cayendo sobre su regazo. Ella abrió los ojos. El jardín rebosaba de color, meciéndose con la suave brisa. Suaves pétalos caían al suelo como nieve a la deriva, y el cálido resplandor del sol vespertino teñía el mundo de tonos dorados y ámbar. Kanae se puso de pie en medio de todo, con la respiración entrecortada y las manos temblando a los costados. Ella podía ver, y no le dolía ya que las células demoníacas estaban inteligentemente ocultas debajo de su piel y carne. Pero pronto su visión se volvió borrosa nuevamente y las lágrimas brotaron de sus ojos. Volvió la mirada hacia las flores que la rodeaban. El delicado púrpura de las glicinas, los intensos rojos de las camelias que Seiji le había comprado, el rosa pálido de los cerezos en plena floración. Todo estaba allí, vívido e impresionante. Su mundo no había sido más que oscuridad durante mucho tiempo, y ahora estaba bañado de luz una vez más. Un sollozo silencioso escapó de sus labios mientras se agarraba el pecho. Esto era real. No era un sueño fugaz que se desvanecería al abrir los ojos. Giró en el mismo sitio, absorbiendo los detalles. Las hojas que se movían, los senderos de piedra, el estanque que reflejaba el cielo como un cristal. Podía verlo todo. Rodeada de toda la belleza que el mundo ofrecía, sus ojos aún buscaban algo. Un rostro que sabía que estaba muy lejos. Seiji deseaba con todas sus fuerzas volver a verlo. Sus intensos ojos morados, su sonrisa infantil, su sonrisa incómoda y su cabello despeinado. Él debería haber sido lo primero que ella vio de nuevo. ¿Cuándo vuelves?, preguntó en voz alta. Llevaba meses ausente y ni siquiera había recibido una carta suya. Ella quería agradecerle por esto. Quería amarlo por esto. Cuando él regresara, ella se aseguraría de darle el beso más grande del mundo. Uno lleno de amor y gratitud. Bienvenida de nuevo al mundo del color, hermana, escuchó una voz a sus espaldas. Kanae se giró para mirar a Shinobu, quien sonreía. Parecía tan feliz como la propia Kane. Kanae corrió hacia ella y la abrazó. Así es, su hermana también había hecho todo lo posible por ayudarla. No podía pedir una mejor hermana. Gracias, y así, el mundo de Kanae Kocho volvió a brillar. De los muchos fracasos en la vida de Seiji, esta fue una victoria rara. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.